Bien, vamos a resolver este ejercicio donde nos piden que determinemos la aceleración del sistema y las tensiones de la cuerda para este sistema formado por dos masas M1 y M2, cuyos valores nos dan la masa M1, que está sobre una superficie horizontal, tiene un valor de 2 kilogramos, la masa M2 tiene un valor de 6 kilogramos, la polea, en este caso, tomamos en cuenta su rotación y tiene una masa de 10 kilogramos y un radio de 0,25 metros. Recuerden que esto nos va a servir para determinar su momento de inercia. Nos dicen que la región inclinada forma un ángulo de 30 grados y que el coeficiente de roce que existe entre la superficie y ambos bloques es de 0,36. Entonces, en este tipo de ejercicios donde existen elementos que se van a trasladar y existen elementos en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Donde tenemos objetos que se trasladan y objetos que rotan, pues tenemos que ver a cuál le vamos a aplicar la ley de Newton para la traslación y a cuál le vamos a aplicar la ley de Newton para la rotación. En el caso de las masas M1 y M2, notamos que ellas lo que hacen es movimiento de traslación. Por lo tanto, a ellas le vamos a aplicar sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Como dije, esto se lo aplicamos a los objetos que estén realizando movimiento de traslación, ¿sí? Que en este caso particular van a ser las masas M1 y M2. Y a los objetos que estén realizando movimiento de rotación, que en este caso particular va a ser la polea, le aplicamos la ley de Newton para la rotación que establece que la resultante de sumar todos los torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Esto es para el movimiento de rotación y esto se lo vamos a aplicar a la polea que, como acabamos de decir, la vamos a representar con una masa M mayúscula, ¿bien? Entonces, siempre en este tipo de ejercicios tenemos que iniciar haciendo un diagrama de cuerpo libre o un diagrama de fuerzas de todos los cuerpos que están en el sistema. Entonces, en este caso particular, vamos a empezar con el objeto M1. Vamos a representar en un diagrama todas las fuerzas que están actuando sobre él. Si vemos, sobre el objeto M1 está actuando la normal que le realiza la superficie, está actuando la fuerza de roce, está actuando la fuerza peso, está actuando la tensión de la cuerda. Por lo tanto, al representarlas en el diagrama nos va a quedar la normal que actúa sobre M1 hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión que actúa sobre M1 hacia la derecha y la fuerza de roce que actúa sobre M1 hacia la izquierda. Entonces, recordemos que debemos hacer la sumatoria de las fuerzas que estén en el eje de las X y la sumatoria de las fuerzas que estén en el eje de las Y. Si vemos, en este caso, M1 se está moviendo sobre el eje de las X, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas que estén en X la vamos a igualar con masa por aceleración y la sumatoria de las fuerzas que están en el eje de las Y la vamos a igualar a cero, puesto que como vemos en el eje de las Y no tenemos movimiento. Entonces, en este caso, decimos que la sumatoria de fuerzas en X sería la tensión a favor del movimiento menos la fuerza de roce que está en contra del movimiento y la suma de ellas debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Y en el eje de las Y tenemos la normal hacia arriba, el peso de M1 que sería M1 por G hacia abajo y el producto de la suma de ellos debe ser igual a cero porque como dijimos en el eje de las Y no tenemos movimiento. Continuamos aquí a la derecha, recordemos que la fuerza de roce es igual al producto de el coeficiente de roce multiplicado por la normal. Y veamos que la normal al despejarla de la sumatoria de fuerzas en Y nos queda que es igual al producto de la masa del cuerpo por la gravedad. Entonces, al sustituir nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la tensión 1 menos la fuerza de roce, que en este caso sería μ por la normal, y eso debe ser igual a masa por aceleración. Y como sabemos que la normal es igual al producto de la masa por la gravedad, esto lo sustituimos en la primera ecuación y nos va quedando entonces que la tensión que actúa sobre M1 menos la fuerza de roce, que es el producto del coeficiente de roce, por la normal que es mg, eso es igual a masa por aceleración. Entonces, esta va siendo la primera ecuación que vamos a considerar en el problema. Vean que aquí aparecen dos de nuestras incógnitas que son la tensión 1 y la aceleración. Ahora vamos con un diagrama para M2. ¿eh? Bajamos
y vamos a hacer ahora el diagrama de las fuerzas que están actuando sobre el objeto de masa M2. Si observamos nuevamente la figura original, vemos que M2 está sobre el plano inclinado, por lo tanto, aquí lo conveniente es colocar que el eje de las X sea paralelo al plano inclinado y que el eje de las Y sea perpendicular al plano inclinado. Si bajamos, nos va quedando entonces que paralelo al eje de las X tendremos el plano inclinado, o colocamos el eje X tal que sea paralelo al plano inclinado, y el eje Y perpendicular. Entonces las fuerzas que están actuando son la normal, en este caso la normal 2, el peso, el cual forma acá un ángulo θ, y va a tener tanto una componente X como una componente Y en contra del movimiento estará la fuerza de roce, y la tensión de la cuerda también está en contra del movimiento, en este caso sería la tensión 2. Entonces, trabajamos igual con la sumatoria de fuerzas en X, vemos que estamos tomando el convenio de que son positivas aquellas que están favorables al movimiento y que son negativas aquellas fuerzas que están contrarias al movimiento. En este caso particular, la componente X del peso de 2 está a favor del movimiento, la fuerza de roce está en contra del movimiento y la tensión que actúa sobre M2 también está en contra del movimiento. Y la resultante de todas las fuerzas tiene que ser igual al producto de la masa por la aceleración. Luego hacemos lo mismo en el eje de las Y. Si vemos las fuerzas que están actuando en el eje de las Y son la normal hacia arriba, la componente Y del peso hacia abajo y la suma de ellas igual a 0 porque en el eje de las Y no tenemos movimiento. Entonces, de la ecuación del eje de las Y también despejamos la normal, vemos que va a ser igual a la componente Y del peso, y si observamos el diagrama vemos que esa componente es el cateto adyacente de este triángulo y que por lo tanto va a venir dada por el coseno. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, multiplicado por el coseno de θ. Entonces, sustituimos en la primera ecuación y nos va quedando que la componente X del peso, que como notamos es el cateto opuesto, por lo tanto va a venir dado por el seno. Esta va a ser nuestra tercera ecuación, va a ser m2 por g por el seno de θ, hipotenusa por el seno, menos la fuerza de roce, que sabemos que es igual al coeficiente por la normal, y la normal es igual a mg por el coseno, menos la tensión 2, eso debe ser igual a masa de 2 por aceleración. Vean que no es necesario colocar aceleración 1 y aceleración 2, porque como dijimos en principio, tanto el móvil 1 como el móvil 2, tanto el cuerpo de masa M1 como el cuerpo de masa M2 se están moviendo juntos, por lo tanto su aceleración en módulo es la misma. Entonces esta va siendo la segunda ecuación que vamos a tomar en cuenta para el sistema, y ahora vamos a hacer el diagrama de las fuerzas que están actuando sobre la polea. Entonces si vemos, las fuerzas que están actuando sobre la polea son, observamos nuevamente el diagrama original y vemos que sobre la polea estará actuando las dos tensiones, está actuando la fuerza del eje que la sostiene y está actuando la fuerza de gravedad, puesto que ella tiene una masa m, fuerza de gravedad o fuerza peso, ¿sí? Entonces vemos que tenemos la polea, que está actuando la tensión 2 para acá, que está actuando la tensión 1 para acá, que está sostenida por un eje, por lo tanto a esta fuerza la podemos llamar F, y está actuando la fuerza peso, que en este caso pues el peso de la polea. Ahora, a la polea le estamos considerando, le estamos tomando en cuenta su movimiento de rotación, ella no se está trasladando. Por lo tanto, solo nos interesarán aquellas fuerzas que producen torque. Como ustedes recordarán, las fuerzas que se aplican en el eje de rotación o las fuerzas cuya línea de acción pasa por el eje de rotación no producen torque. Entonces, en este caso, solamente van a producir torque la tensión 1 y la tensión 2. Entonces vamos a decir que la sumatoria de torques, que formalmente debería ser el torque de la tensión 1 más el torque de la tensión 2 más el torque de la fuerza del eje más el torque de la fuerza peso, eso debe ser igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular. Pero como dijimos anteriormente, ni la fuerza F ni el peso producen torque, puesto que están aplicadas sobre el eje de rotación. Entonces, vamos primero con el torque que produce la tensión 1, y recuerden que
El torque es igual a fuerza por brazo, en este caso la fuerza es la tensión 1, el brazo es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto en el cual se está aplicando la fuerza, y pueden ver que ese brazo en este caso es el mismo radio de la polea, por lo tanto les va a quedar T1 por R. Y el torque de la tensión 2 igualmente va a ser T2 por R. Ahora, generalmente les explican que deben utilizar la regla de la mano derecha para determinar cuál torque va a ser positivo y cuál torque va a ser negativo. Acá vamos a seguir con el mismo convenio que estábamos aplicando para el movimiento de traslación. Es decir, vamos a decir que son positivos aquellos torques que estén en la dirección de la rotación. Como sabemos, esta polea está rotando en el sentido de las agujas del reloj, y la fuerza que está produciendo torque en esa dirección, que está favorable a esa rotación, es la tensión 2. Por lo tanto, el torque de ella va a ser el positivo, que sería T2 por R, y el que estaría contrario al movimiento de rotación, a la dirección de la rotación, sería el de la tensión 1, por lo tanto ese sería el negativo. Y la sumatoria de esos torques tiene que ser igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, recordemos que una polea la podemos considerar como un disco, y el momento de inercia tabulado para un disco cuyo eje de rotación pasa por su centro de masa es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Y en cuanto a la aceleración angular, que no es una incógnita del problema, recordemos que si no hay deslizamiento, podemos decir que la aceleración angular está relacionada con la aceleración lineal, diciendo que es igual a la aceleración lineal entre el radio. Y recordemos que la que necesitamos es la aceleración lineal. Entonces vamos sustituyendo y nos va a quedar, podemos sacar el radio como un factor común, acá nos va a quedar tensión 2 menos tensión 1, a la derecha nos quedará el momento de inercia, que es un medio de m por r cuadrado, por alfa, que es a sobre r. Entonces, si vamos simplificando, vemos que esta r se va con esta r y esta r se va con esta r, y esta ecuación, a la cual podemos identificar como la número 4, sería la tensión 2 menos la tensión 1 va a ser igual al momento de inercia por alfa, y eso habíamos dicho que era un medio de m, lo que nos está quedando acá es un medio de m por a. ¿Bien? Entonces, vean que originalmente teníamos tres incógnitas, que eran la aceleración, la tensión 1 y la tensión 2. Por lo tanto, necesitábamos formar un sistema de tres ecuaciones. Y ya hemos conseguido una ecuación asociada a la traslación de m1, una ecuación asociada a la traslación de m2 y otra ecuación asociada a la rotación de la polea. Entonces vamos a formar un sistema con esas ecuaciones, ¿sí? Vamos a formar un sistema con ellas y de ahí vamos a determinar lo que nos están pidiendo. Entonces la primera ecuación, que era la asociada de m1, recordemos que era tensión 1 menos la fuerza de roce, que era el coeficiente por la normal, que era m1 por g, eso tenía que ser igual a m1 por a. La ecuación que identificamos con el número 3, que era la asociada a la traslación de m2, recordemos que nos quedaba era componente x del peso de 2, que era m2g por el seno de tita, menos la tensión 2, menos la fuerza de roce, que recordemos que era el coeficiente por la normal, que era m2g por el coseno de tita, eso era igual al producto de la masa de 2 por la aceleración, y la tercera ecuación que estamos identificando con el número 4, que fue la asociada a la rotación de la polea, que nos quedó que tensión 1, tensión 2 menos tensión 1 era igual a un medio de la masa de la polea por la aceleración. Tres ecuaciones, tres incógnitas. El método, pues que en este caso sería más directo, sería el método de reducción, porque vean que en la ecuación 1 tenemos a la tensión 1 positiva, en la ecuación 4 la tenemos negativa. Acá tenemos a la tensión 2 negativa, acá la tenemos positiva. Por lo tanto, sumando todo lo que está del lado izquierdo, nos va quedando entonces m2 por g por el seno de tita, menos mu k por m1 por g, menos mu k por m2 por g por el coseno de tita. Eso es lo que nos quedó de la suma de todos los términos que estaban del lado izquierdo. Eso debe ser igual a la suma de todos los términos que están del lado derecho, que sería masa 1 por aceleración, más masa 2 por aceleración, más un medio de la masa de la polea por la aceleración. Como la aceleración es una de las incógnitas que nos piden en el ejercicio, pues bueno, sacamos del lado izquierdo la gravedad como un factor común. Aquí nos quedará m2 seno de tita menos mu k por m1 menos mu k por m2 coseno de tita, y del lado derecho nos quedará como un factor común la aceleración multiplicada por m1
más m2 más 1/2 de la masa. Entonces, pues simplemente todo esto lo pasamos dividiendo al lado izquierdo y nos va a quedar la gravedad multiplicada por m2 seno de tita menos mu k por m1 menos mu k por m2 coseno de tita. Todo eso dividido entre el término que está del lado derecho, que es m1 más m2 más 1/2 de la masa de la polea. Esa sería la aceleración del sistema. Entonces, simplemente, pues, tendríamos que sustituir valores, tendríamos el valor de la aceleración, y teniendo el valor de la aceleración, miren que de esta ecuación, de la primera ecuación, como ya conocemos la aceleración, podríamos despejar a la tensión 1. Lo voy a escribir acá al lado derecho. Diríamos que la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración más mu k por m1 por g. Simplemente tendríamos que sustituir valores porque, repito, ya conoceríamos la aceleración y allí tendríamos el valor de la tensión 1. Y de la ecuación 3 podemos despejar la tensión 2 o la podemos despejar de la ecuación 4 porque se supone que ya habremos calculado la tensión 1 y la aceleración. Y de ahí nos quedará que la tensión 2 es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración más la tensión 1. Simplemente sustituimos valores y ya tendríamos los valores para la aceleración, la tensión 1 y la tensión 2. Entonces vean que lo primero es identificar qué cuerpos se trasladan, qué cuerpos rotan. Aquellos que se trasladan les debemos aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquellos que rotan les debemos aplicar sumatoria de torques es igual a I por alfa. Y si existiera un cuerpo que realice los dos movimientos, tanto de traslación como de rotación, pues le debemos aplicar las dos, sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques. Bien, entonces bueno, espero que les haya resultado de utilidad. Si están estudiando el tema de dinámica rotacional, los invito a que visiten el resto de mis videos en mi canal y será hasta una próxima oportunidad.